noticias de Montería, Córdoba y el mundo en Montería Radio, 38 grados. 11 de la mañana, 34 minutos, amables oyentes de Montería Radio, 38 grados. Tengan ustedes una cordial bienvenida a este espacio informativo que todos los mediodías les entregamos hasta las 12:30 meridiano, para entregarle la más completa información de los hechos más importantes en Montería, Córdoba, la costa, Colombia y el mundo. Máster Central, como siempre y de costumbre, Robin Ramos, la compañía periodística Luis Darío Díaz, Jorge Padilla, y aquí en la presentación y dirección de las noticias que les habla Gustavo Santiago. También está nuestro reportero judicial Barnevio Rocal y el corresponsal capitalino Juan Mauricio Sotomayor. Bienvenidos a nuestra información. Gustavo Santiago es Montería Radio, 38 grados. La noticia más importante, la noticia del momento, en la costa, en Montería, en el país, está relacionada con la decisión unilateral que tomó la FARC de suspender el cese al fuego. El grupo guerrillero declaró que toma la decisión ante la que ellos denominan incoherencia del gobierno Santos de arreciar los operativos. Luego de que el presidente Juan Manuel Santos anunciara que tras un bombardeo a un campamento guerrillero en zona rural del municipio de Guapí, Cauca, fueran abatidos 26 guerrilleros de la FARC, estos decidieron suspender el cese al fuego que habían declarado en diciembre pasado. No estaba en nuestra perspectiva la suspensión de la determinación del cese al fuego unilateral e indefinido proclamado el 20 de diciembre de 2014 como un gesto humanitario y de desaceleramiento del conflicto, pero la incoherencia del gobierno Santos lo ha logrado luego de 5 meses de ofensivas terrestres y aéreas contra nuestras estructuras en todo el país, señaló el grupo guerrillero a través de un comunicado. El comunicado precisa además: contra nuestra voluntad tenemos que proseguir el diálogo en medio de la confrontación. Aunque Santos anuncia que mantendrá la ofensiva, insistiremos en la necesidad de acordar cuanto antes para la salud del proceso de paz y evitar nuevas victimizaciones, el cese bilateral de fuego que con tanta insistencia han reclamado las mayorías nacionales. Agradecemos la labor y verificación del cese unilateral que durante 5 meses realizaron el Frente Amplio por la Paz y el Movimiento Social y Político de Colombia. Reacciones en el departamento de Córdoba. Saludo a esta hora del mediodía al senador Daniel Cabrales. Él es del representante congresista del movimiento político Centro Democrático. Entre otras cosas, quizás uno de los movimientos que en el país ha mostrado con su ideología de derecha con mucha rudeza frente al proceso de paz. Su apreciación, señor congresista, ¿cómo recibe Centro Democrático la decisión de la FARC de suspender el cese unilateral al fuego por parte del movimiento guerrillero? Muy buenos días. Gustavo, muy buenos días a todos. Un saludo especial, hombre. Y lo primero que hay que preguntarse aquí es que si hubo cese unilateral por parte de la FARC en algún momento. Hace menos de un mes o casi un mes lamentamos la muerte de los soldados de Cauca, los policías de Puerto Libertador, cuando colgaron los pies de un soldado, en fin, ¿qué cese unilateral hubo por parte de estos bandidos terroristas? Y lo que quiero rescatar de esto, Gustavo, es felicitar a un valeroso general que se atrevió por encima de la prohibición del gobierno nacional de bombardear algún campamento de estos bandidos. Estos bandidos nunca han estado interesados en la paz, siempre quieren tomarse el poder, y el gobierno nacional no debe permitir que los ciudadanos colombianos se sigan sintiendo amenazados por estos grupos terroristas de la FARC y cualquier grupo ilegal que quiera atentar contra el Estado de Derecho de Colombia. Como Daniel Coronel, columnista, entre otros, señalan: felicitaciones a los señores enemigos de la paz, de ambos lados lograron lo que querían. ¿Qué responderles, senador? El ejército, la fuerza pública, las fuerzas armadas no pueden renunciar. Es un deber constitucional, Gustavo, de proteger la vida de los ciudadanos en Colombia. Y en ese sentido hay que buscar y atacar y darles de baja a los bandidos que estén al margen de la ley. En consideración a sus palabras, senador, la posición de Centro Democrático es mano fuerte con el tema de la FARC y no bajar en un solo minuto en lo que corresponde al tema de orden público. Totalmente, Gustavo, totalmente. Mano firme contra la delincuencia, contra el terrorismo, y un corazón grande siempre tiene que haber con los ciudadanos y con las personas que más lo necesitan en un estado social de derecho como es Colombia.
y también considerar, senador, que muy seguramente con esta posición de la FARC van a venir cruentas tomas o intentos o ataques terroristas y muy seguramente van a pagar civiles inocentes por esta situación. Gustavo, lo que el ejército y la fuerza pública deben garantizar es la vida de los colombianos y siempre mantener la guardia en alto. Mientras haya un grupo terrorista amenazando la integridad de la nación, la democracia y la de sus ciudadanos, la fuerza pública debe estar siempre vigilante de sus ciudadanos para derrotar de una buena vez este tema que nos tiene afligidos por más de 50 años. Senador, no le quito más tiempo, ha sido usted muy amable. Un abrazo, feliz mañana. A usted, Gustavo, muchísimas gracias. Ese es el senador Daniel Cabrales interactuando con Montería Radio 38 grados sobre este delicado tema y tiene que ver con la decisión de la FARC de levantar unilateralmente el cese al fuego, una decisión que se toma después del anuncio del gobierno nacional de haber bombardeado un campamento de la FARC dejando 26 guerrilleros muertos. Desde el punto de vista social, como investigador, además porque tiene asentamientos, tiene investigaciones, sabe cómo se vive la otra guerra, la guerra de la sociedad, donde se confrontan tanto guerrilleros, paramilitares o como se le quiera denominar y la misma fuerza pública, porque son integrantes de las comunidades vulnerables los que están allí poniendo el pecho en medio de esta cruenta guerra. Quiero saludar al investigador Víctor Negrete Barrera, porque entre otras cosas lo referencio como una persona de altos valores y conocimiento del tema de la sociedad. ¿Qué impacto puede generar en la sociedad, en esa sociedad vulnerable, de acuerdo a sus valoraciones sociales, el doctor Víctor Negrete Barrera, la decisión de la FARC de levantar unilateralmente el cese al fuego? Muy buenos días. Buenos días. Pues no he analizado hasta ahora, pues que me informa, yo he estado por fuera, no conozco muy bien las cosas, sí. Me gustaría mejor tener un tiempito para reflexionar sobre esas cosas y opinar, ¿oíste? Claro, sí, señor. Don Víctor, pero de igual manera queríamos conocer, sin que entrara a opinar sobre el tema, cómo vive la sociedad vulnerable estos conflictos que finalmente son los que se reflejan en la sociedad, en esa sociedad que pone a los muertos, la que pone a los soldados, la que pone lastimosamente, directa o indirectamente, obligados o no, a los grupos armados ilegales. Bien. Es que eso es muy complicado, así sería opinar sobre esas cosas. Yo preferiría mejor, sí. Perfecto, don Víctor, estamos pendientes entonces, yo lo estoy llamando, muchas gracias. Ese es Víctor Negrete Barrera, investigador del Departamento de Córdoba y quien está pidiendo además un prudente silencio para poder analizar en contexto esta situación, partiendo de la siguiente premisa, y es que no es tan fácil tomar una decisión o opinar frente al tema, bajo un hecho bien importante y tiene que ver con la decisión de levantar unilateralmente el cese al fuego, en este caso por parte del mismo grupo guerrillero de la FARC. Recuerden que la FARC están en estos momentos sentados en la mesa de La Habana y allí hay una serie de discusiones frente al tema. Proceso que además ha sido dilatado, además ha sido cuestionado, algunos con incredulidad, otros que no le creen, otros que le apuestan, y hay muchísimas, pero muchísimas reacciones frente al tema. De esas reacciones valen la pena señalar alguna, Luis Darío, con muy buenos días, y tiene que ver precisamente con León Valencia, por ejemplo. Dice, nos habíamos ahorrado 15.000 víctimas con las treguas unilaterales de la FARC, ahora volvemos a la confrontación, es doloroso. Gustavo Petro, por ejemplo, en su cuenta de Twitter dice, los amigos de la guerra están triunfando, ahí tienen su orgía de sangre, el que pierde es el pueblo de Colombia. Juan Lozano, hace días FARC venían cantando que romperían tregua unilateral en medio de la cual masacraron soldados, sembraron minas y reclutaron menores. Gustavo, este ha sido un tema bien interesante en las redes sociales, prácticamente han sido de escenarios, de pronto de algunos, como usted está leyendo, algunos trinos hablando sobre respecto en contra y a favor. Claro, es una situación lamentable. Nuevamente son 26 colombianos, independientemente de que estén al margen de la ley, que estén delinquiendo, pero son personas que fallecieron en un ataque. Recordemos que nuevamente aquí se han presentado otros eventuales, como decía el del senador Daniel Cabrales, sobre algunos soldados muertos. Hoy le tocó a la FARC
a veces pero no dejan de ser colombianos, pero estamos en una confrontación, así mismo lo ha dicho cuando pasa esto, la FARC sale diciendo que es una confrontación. Hoy rompen un cese bilateral que ellos decían que estaban teniendo en cuenta, pero vemos que hoy salen a romper algo que supuestamente algunos críticos decían que ya no había un cese, que prácticamente habían unos ataques y unas confrontaciones por parte del ejército, pero vemos que hoy está del lado de la FARC y el inconformismo hoy del lado de la parte de la FARC, y esperamos que el proceso de paz siga, que es lo importante, que siga este proceso y Colombia sea una tierra de paz. Lo cierto es que los cuestionamientos están en estos momentos confrontados bajo los siguientes efectos. Algunos lo observan como lo bien lo referenciaba Centro Democrático a través del senador Daniel Cabrales. Más bien preguntémonos si estaba siendo efectivo el cese unilateral al fuego de parte de la FARC. Durante el denominado cese unilateral no se masacraron soldados, no se cometieron vejámenes. Esa es una de las grandes interrogantes que se tiene frente al tema y en este caso muy particular. No, es que mire que en este caso le tocó a la FARC. O sea, ahora estamos hablando y la FARC sale a romper un cese bilateral, pero porque estamos hablando de integrantes de la FARC. Cuando eran los militares no decían que estábamos en confrontación. Hoy la FARC tomó la decisión de romper un cese bilateral. Permítame saludar a esta hora de la mañana en medio de esta generación de reacciones con los diferentes movimientos políticos y además con personas líderes de procesos y en las comunidades. Estoy saludando a esta hora de la mañana al profesor Horacio Garnica. Él es líder comunitario, vocero político además y representativo de una facción del Polo Democrático y además dentro de la denominada Alianza Verde. Profesor Garnica, ¿cuál es su opinión, cuál es su análisis frente a esta situación que ha venido ocurriendo y con la decisión de la FARC de levantar unilateralmente el cese al fuego? Muy buenos días. Sí, buenos días, Gustavo. Muchas gracias. Sí, yo soy copresidente del partido Alianza Verde en el departamento de Córdoba. Ya yo no pertenezco al Polo Democrático Alternativo, pero mantenemos con ese partido muy buenas relaciones. En lo relacionado pues con el levantamiento del cese al fuego por parte de la FARC, es un golpe bastante fuerte para el proceso de paz. Nosotros que estamos apostándole a que Colombia realmente entre en un proceso de entendimiento y de sosiego, lamentamos este hecho. Pero es que un cese al fuego unilateral siempre hemos considerado que es muy frágil, porque mientras usted está cesando el fuego, el otro está hostigando y está emprendiendo las acciones y la persona tiene que reaccionar de uno u otro bando. Yo no estoy diciendo que sea simplemente por el lado de la FARC o por el lado del gobierno. De tal manera que aquí, si el proceso avanza y ya hay una convicción de que este proceso no va a tener reversa con todos los obstáculos que tiene, lo que tiene que operar es un cese de fuego bilateral. Es la única garantía de que no se presenten este tipo de situaciones. De tal manera pues que nosotros lamentamos que se haya roto el cese al fuego por parte de la FARC, producto pues del hecho de la muerte de unos guerrilleros, como también ellos la otra vez también asesinaron a una cantidad de policías, que nosotros también condenamos ese hecho. De tal manera pues que hay que seguirle apostando a la paz. En los momentos de crisis, en los momentos difíciles, es cuando se necesita tener mayor talante político, mayor talante de disposición para que Colombia realmente, después de tantos años, de tanto de sangre, de tanta pérdida de vidas de todos los bandos, de todos los sectores, porque la vida es un don intocable, la vida de quien sea, de un ser humano, es intocable y eso no debe estar en juego en ningún tipo de negociación y en ningún tipo de conflicto. Profesor Horacio Garnica, la posición y la sugerencia entonces, sentémonos a hacer un cese bilateral al fuego. Es lo que tiene que operar, es que no es posible, eso es ilógico un cese unilateral, porque repito, si uno de los dos cesa, es como si yo estoy en contienda con usted y yo digo, me cruzo de brazos, y yo estoy dispuesta a estar cruzado de brazos, pero usted me agrede. En la medida que usted me agrede, yo tengo que responder. Entonces, si hay un proceso de negociación de dos partes, esas dos partes de manera muy madura y consciente de la realidad
debió llegarse a un proceso bilateral de cese al fuego si las condiciones estaban dadas. De lo contrario, había que seguir negociando en medio de la guerra como se pactó inicialmente. De tal manera pues que no es posible que opere un cese unilateral del fuego. Eso es totalmente ilógico en una confrontación de tantos años. Profesor, no le quito más tiempo, así estoy muy amable. Muchísimas gracias por su opinión. Muy amable. Es el profesor Horacio Garnica, quien precisamente en estos momentos está haciendo parte como copresidente del partido Alianza Verde, entregándonos detalles. Es ilógico pensar que en medio de una confrontación, en medio de un diálogo, haya un cese unilateral al fuego. Debía ser en doble línea, ha dicho el propio vocero, copresidente del partido Alianza Verde en el departamento de Córdoba, Horacio Garnica. Ahí tenemos varias posiciones. La de Centro Democrático, hay que ser fuerte. Nunca hubo una decisión de verdaderamente cesar el fuego por parte de la FARC, asegura. Horacio Garnica, copresidente del partido Alianza Verde, asegura, en las actuales circunstancias no se puede pensar en tener solamente una decisión de levantar el fuego de una de las partes en diálogo. No tiene ningún sentido. Lo importante aquí es que se mantenga un cese, primero un proceso de paz, que se mantenga, y segundo, que el cese sea de forma bilateral, ha dicho el copresidente del partido Alianza Verde en el departamento de Córdoba, profesor Horacio Garnica Díaz. Y a esta hora de la mañana quiero saludar al congresista del partido de la U, representante a la Cámara por el departamento de Córdoba, Eduardo Tous de la Osa. Congresista, con los muy buenos días, ¿qué opinión le merece la decisión de la FARC de levantarse prácticamente de ese cese unilateral que habían propuesto desde el 20 de diciembre del año pasado? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Gustavo, a ti, a todos los oyentes hasta ahora en el departamento de Córdoba. Pues Gustavo, yo creo que no es la decisión que estamos esperando todos los colombianos. Hemos pedido incansablemente el tema del cese a fuego unilateral por parte de la FARC. Es lamentable, pero yo creo que el Estado, el ejército colombiano, el gobierno no podían seguir quedándose estáticos ante tantos hechos lamentables que ha hecho la FARC, tantos ataques contra nuestros soldados, tantos ataques contra nuestras mismas poblaciones. Y yo creo que llegó la hora, ¿no? El ejército colombiano no puede estar siempre a la defensiva. Yo creo que ya pasó un tema de ofensiva, y creo que las FARC deberían de serenarse un poco y mirar que lo que más le conviene al país en este momento es un cese al fuego unilateral por parte de la FARC. Es decir, llamarlos nuevamente, decir, bueno, señores, si verdaderamente tienen intenciones de paz, busquemos entonces un cese al fuego, pero con verdaderas intenciones de paz y muestras reales que generen credibilidad ante el país. Sí, totalmente, Gustavo, y hay que decir toda la voluntad política que ha montado el señor presidente Juan Manuel Santos, lo ha mostrado, les dio una tregua, no hizo más bombardeo, no los atacaron más, pero yo creo que la FARC siguieron con sus actos demenciales, y esto no da más espera. Yo creo que el ejército tiene que defender la soberanía del país y tiene que pasar a la ofensiva con estos señores de la FARC. Y le pedimos a la FARC que muestren un poco de voluntad, que verdaderamente quieren la paz en este país, porque hasta ahora es muy poco lo que hemos visto de parte de ellos. Que sea esta la oportunidad entonces para hacer las concreciones en la mesa de diálogo y definitivamente saber si hay voluntad o no de paz, congresista. Totalmente, Gustavo, y ojalá nosotros del país anhelamos la paz, y ojalá, como lo dije ahorita, que la FARC mostraran un centímetro siquiera de que sí desean la paz en este país. Pues representante, no le quito más tiempo, ha sido usted muy amable. Un abrazo. Gracias, Gustavo, un abrazo y saludos a todos los oyentes. El representante de la Cámara, Eduardo Tous de la Osa. Las reacciones aquí en Montería Radio sobre la noticia del momento, la decisión de la FARC de levantar unilateralmente el cese al fuego. El ejército tenía que pasar a la ofensiva, no podía quedarse a la defensiva y poniendo los muertos
Ha dicho a través de Montería Radio el representante de la Cámara, Eduardo Tou de la Osa, al reaccionar frente al tema. De igual manera lo ha hecho el senador de Centro Democrático, Daniel Cabrales. Las mismas reacciones también se han escuchado por parte del movimiento Alianza Verde en el departamento de Córdoba, a cargo del profesor Horacio Garnica Díaz. Es la noticia del momento y vamos a seguir teniendo, entre otras cosas, varias reacciones frente al tema, porque esto vale la pena tenerlo en cuenta. Es que aquí hay una situación muy particular y es la afectación que esto va a tener sobre las poblaciones. Aunque se quiera mostrar a esta hora del mediodía como una decisión que podría generar nuevas acciones bélicas, la preocupación está en las poblaciones que han sido objeto de parte de el gobierno de la FARC de hostigamientos. Es una situación bastante lamentable para el caso del departamento de Córdoba, para el caso del país, pero ha dicho el representante a la Cámara, Eduardo Tou de la Osa, si la FARC quieren el proceso de paz y de verdad desmovilizarse, deben entonces reaccionar positivamente frente a esta decisión y concretar en la mesa de diálogo de La Habana una verdadera intención de paz. Se necesitan muestras de paz, no muestras de guerra, de parte de la FARC, ha dicho el congresista Eduardo Tou de la Osa. 11 de la mañana, 57 minutos, y cambiemos de tema. Para el caso de la ciudad de Montería, quedó claro que los vehículos que superen el peso sobre el puente metálico no van a poder pasar por allí. Por eso el gobierno municipal, y ante la premura de que no tienen hoy un pesaje sobre el mismo, decidieron solamente habilitarlo para vehículos livianos, camperos, motocicletas y transporte público urbano de pasajeros. Los únicos autorizados para pasar por el puente metálico, ha dicho el secretario de Tránsito del municipio de Montería, Héctor Fabio Cordero. El día de ayer recibimos de parte de Díaz de las Américas en horas de la tarde un comunicado donde manifestaban que habían terminado ya los trabajos de reforzamiento del puente metálico, por lo cual inmediatamente terminamos se hizo el comité de riesgo donde se puso este informe, donde básicamente lo que dice es que el puente quedaba habilitado para vehículos livianos, para buses y con una capacidad de carga de hasta 10 toneladas, pero teniendo en cuenta la dificultad de nosotros poder medir vehículos de este peso, teniendo en cuenta que pueden ser variables, teniendo en cuenta la carga que pueden llevar, como recomendación final, ellos daban, nos pedían o solicitaban que solamente fuera habilitado para vehículos livianos. Cuando hablo de liviano hablo de camionetas, camperos, automóviles, pick-up, ambulancias, etcétera, todo lo que sean vehículos pequeños, y el servicio de transporte urbano, que en su mayor capacidad, cuando un bus tipo de los que trabajan en Montería está a su total capacidad, pesa aproximadamente 8.3 toneladas, es así como desde anoche se dispuso a las 7 de la noche la apertura del puente, y hoy pues ya tenemos tránsito para estos vehículos adicional a los que ya venían transitando, que eran motocicletas, bicicletas y los peatonales. El secretario de Tránsito de la capital del departamento de Córdoba, Héctor Fabio Cordero, igualmente señaló que allí en ese sitio, en el punto del puente metálico, se está trabajando en sus alrededores con paleteros que son de concesión Vías de las Américas para tratar de regular y evitar que por allí pasen vehículos que superen el peso y pongan en riesgo la misma estructura metálica. Bueno, mira, se mantiene una restricción allí con paleteros que están, de hecho, son de Vías de las Américas. Mantienen ellos ahí las personas que están ahí controlando el paso vehicular. Nosotros con la Policía de Tránsito estaremos haciendo periódicamente rondas por el puente para acompañar y sancionar a aquellas personas aquellos vehículos que pasen, que sean de mayor capacidad a la que hemos indicado, y se colocarán obviamente algunas avisos, vallas y pasacalles donde se le informa a la ciudadanía, a los transeúntes normales, que el paso habilitado pues únicamente para vehículos livianos y buses de transporte municipal,
urbanos que cumplan con las características, porque hay algunos buses de mayor capacidad que no van a poder pasar por allí. Entonces, tenemos un dispositivo, esperemos que de igual forma Vías de las Américas, que es el concesionario encargado del puente, siga trabajando en validar las capacidades de carga, el reforzamiento final definitivo del puente, y con esto poder determinar y definir qué va a pasar con el puente metálico de Montería. Finalmente, el gobierno municipal dejó en claro que a quien le corresponde el mantenimiento del puente metálico en la ciudad de Montería de aquí en adelante es a la concesión Vías de las Américas, y por eso los trabajos que se realizaron, especialmente en la estructura central, en los denominados pendolones, que son las guayas que soportan el mismo puente metálico. La característica técnica o técnicamente lo que nos dicen a nosotros Vías de las Américas, que fue quien hizo el estudio inicial, después hace la intervención, que con el reforzamiento que ellos le hacen a los 12 pendolones centrales, cada reforzamiento aumenta la capacidad de carga de ellos, que está aproximadamente en 60 toneladas y puede aumentar y lo duplica. Y entonces con estos reforzamientos que se hacen, el puente recobra una mayor vitalidad y una mayor capacidad de carga, y por eso ellos pueden solicitar la habilitación de este. Entonces, siempre que hay unas estructuras, obviamente que tenga, y eso lo entiendo no siendo técnico, ni siendo ingeniero, ni siendo estructural, pero por estos días, hablando mucho del tema del puente metálico, lo que decían básicamente es que estas estructuras, cuando son reforzadas o son puestas aditamientos especiales, pueden recobrar una capacidad de carga mayor a la que ellos están establecidos, y que en este tipo de estructura pueden existir algún riesgo latente de colapso, como ellos lo decían, teniendo en cuenta las características anteriores que se presentaban en el puente. Entonces, así como... ¿Sí? A partir de este momento, ¿a quién le corresponde el mantenimiento del puente metálico? Sigue siendo de Vías de las Américas, y eso fue lo primero que quedó claro cuando hicieron la reunión en Bogotá. El propio secretario de Tránsito de la ciudad de Montería, Héctor Fabio Cordero, dejando en claro a quién le corresponde de aquí en adelante el mantenimiento del puente metálico aquí en la capital del departamento de Córdoba. Esa es la concesión Vías de las Américas, ha dicho, y con claridad el propio gobierno municipal. Ahora son las 12 del mediodía, 2 minutos. Otro de los hechos relevantes para el caso de la capital del departamento de Córdoba tiene que ver con las distintas reclamaciones que se han hecho en los sectores urbanos de la capital del departamento con motivo de las decisiones unilaterales por parte de las empresas de servicios públicos, en este caso particular de Electricaribe. Hay una seria reclamación por parte de los diferentes voceros comunitarios ante el cambio de estratificación bajo el cual están siendo cobrados los servicios públicos, en este caso particular el servicio de energía. Y en este momento se puede tener una decisión frente al tema. Están reclamándole al gobierno nacional que se tome atenta nota. Ya hay referencias documentales y estructurales y además con argumentos frente al tema para poder hacer las reclamaciones pertinentes. Se ha dicho por parte del propio de los propios dirigentes comunitarios que frente a ese tema hay que tomar decisiones de fondo, y están pidiéndole al gobierno nacional que tome atenta nota, que también se intervenga, que no solamente son los de las viviendas gratis los que están siendo afectados, los barrios marginales los que han sido restablecidos a través de los proyectos PRONES, sino también ahora los que están siendo cambiados de estratificación y que están siendo golpeados por parte de la misma empresa Electricaribe. Son las 12 del mediodía, 4 minutos. Hay noticias importantes en la ciudad de Montería porque ahí hay una reclamación formal, jurídica, con argumentos frente al anuncio del secretario de gobierno del municipio de Montería, porque la administración quiere cerrar por supuestamente violación al uso de suelo establecimientos de restaurantes que funcionan en el norte de la ciudad de Montería. Jorge Padilla, Luis Darío Díaz, muy buenos días. Buenos días, Gustavo, para ti, para todos los oyentes que hasta ahora están conectados con el servicio informativo de Montería Radio. Como tú lo has dicho, tenemos precisamente al abogado Javier de la Hoz. Él representa a uno de estos 25 negocios ubicados en este sector exclusivo de la ciudad de Montería. Estamos hablando del barrio El Recreo. El secretario de Gobierno, José David Berardinelli, había asegurado que 10 de esos negocios ya tendrían que salir de ese lugar. El sellamiento definitivo ya habría sido ordenado por precisamente en su actividad comercial no estar contemplada dentro del plan de ordenamiento territorial. Pero la defensa de uno de estos negocios argumenta que en realidad la norma, el desconocimiento de la norma ha llevado a la administración municipal a cometer
algunos errores en materia de procedimientos, y para eso tenemos aquí en la mesa de trabajo, le damos la bienvenida a Javier de la Hoz, que nos va a dar luces sobre este importante tema. Javier, bienvenido. Buenos días, Jorge, a ti y a toda tu audiencia. Estamos prestos pues para resolver los interrogantes que a bien ustedes consideren. Javier, ¿cómo avanza el proceso? Sabemos que eres uno de los apoderados de uno de estos restaurantes que funcionan en el norte de Montería. ¿Cómo avanza esta lucha jurídica? Nosotros hemos dividido la argumentación en dos líneas de defensa. Una argumentación netamente procesal que se refiere pues al procedimiento administrativo que se está violando. La administración ordenó un cierre de estos restaurantes, concretamente en el que nosotros representamos Café Alicante, sin agotar las etapas preliminares, las etapas previas que la ley 1437 ordena. Aquí ni siquiera se notificó a nuestro poderdante de la existencia de un proceso sancionatorio administrativo. No, sencillamente se le notificó de un acto administrativo a través del cual se ordenaba el cierre inmediato y efectivo del establecimiento de comercio con las pérdidas económicas que esto eventualmente podría generar. Eso por un lado. Y lo otro, lo que hemos denominado pues sencillamente como una línea sustancial y del por qué concretamente Café Alicante puede funcionar en este sector de la ciudad de Montería. No se nos debe olvidar que el POT de la ciudad de Montería pues es una norma que fue revisada y ajustada en el año 2010. Con base a ese ajuste y con anterioridad incluso a ese ajuste, existía un decreto, el 0576 del 2003, expedido por la misma administración municipal, que señala claramente que en ese sector estos restaurantes pueden funcionar. No es cierto que no puedan funcionar. ¿Por qué? Porque en el caso exclusivo de Café Alicante, el 0576 del 2003, como te digo, reitero, lo califica como de uso restringido, mas no prohibido. La misma norma, en su artículo A3, numeral tercero, señala que lo que se necesita es cumplir unos requisitos para que pueda funcionar en esos sectores, pero no puede venir la administración municipal a ordenar el cierre de estos establecimientos básicamente porque se le ocurrió, porque no leyó la norma. Mire, esto es tanto el desconocimiento de la norma y es tan violatorio del debido proceso, este procedimiento que no entiendo los afanes, todavía me estoy preguntando por qué el afán de cerrar Café Alicante, que dentro de la resolución que ordena el cierre se nos cita el POT de la ciudad de Bogotá. Esto es absurdo y totalmente vergonzoso. Se cita el POT de la ciudad de Bogotá. Esto lo que denota es un copia y pegue en esta resolución, cosa que ahí se la hicimos ver en el recurso que se acaba de interponer ante el despacho de la Secretaría de Gobierno. Oye, Javier, algo interesante, y estamos hablando ya prácticamente hace unos meses, venimos hablando del tema de cierre de negocio, bueno, en el caso de Cardecol y otros. ¿O qué está pasando en Montería? Una, o la ciudad creció desordenada, o los que debieran organizar la ciudad y dónde está ubicada no están haciendo su trabajo, porque no es el primer caso de Alicante, tenemos varios negocios escasos. Mire, algo interesante que uno recoge de expresiones de las redes sociales, que este gobierno será conocido, según textualmente, como la administración que maltrató o persiguió a los comerciantes. Como para que la gente entienda, porque estamos viendo que se están viendo ahora. Le vuelvo la pregunta, o sea, o la ciudad creció desordenada, o los que tienen que hacer su trabajo no están haciéndolo, y lo que cuando salen a hacer correcciones, prácticamente correcciones sancionatorias y de sellamiento. ¿Qué está pasando en Montería? Hay que tener en cuenta un contexto. El derecho urbano es una rama del derecho relativamente muy joven. Que yo sepa, en Montería en este momento, con esta especialidad, creo que estamos 2 personas. Entonces te podrás imaginar hace 10 años cómo se proyectaba esto. Se hizo en desorden, obviamente. Si tú analizas incluso la norma urbana del sur de Montería, el sur de Montería no tiene cuadros de usos de suelo. Desorden, un caos absoluto. El consultor en ese momento se le escapó, no puso los usos de suelo del sur. ¿Cómo los están expidiendo? No sé. No sé cómo lo hacen. Mira, en ese punto, disculpa que te interrumpa, en ese punto hay que ser enfático. ¿Quiénes dan el uso del suelo? Planeación. Secretaría de Planeación Municipal. ¿Y por qué después que Planeación da un concepto sobre el uso del suelo, después ella misma sale a decir que no se puede? Esa es una de las líneas de nuestra defensa precisamente, porque eso se llama confianza legítima. La administración genera confianza legítima. La administración, cuando no ejerce sus facultades de control urbano como es debido,
genera confianza legítima. Yo te reitero, con relación al caso de Café Alicante, la misma Secretaría de Planeación Municipal, y lo voy a leer textualmente, literalmente, nos dice lo siguiente. Y aclaro, no se refiere al restaurante Café Alicante como tal, no. Se refiere a otro restaurante ubicado a pocos metros de Café Alicante, pero igual es la misma UDP, la misma zona urbanística de la ciudad de Montería, la misma norma, y este oficio fue expedido bajo la norma vigente y que la misma administración municipal hoy día nos cita a efectos de ordenar el cierre. Dice esto: en atención a su solicitud respecto al permiso para que en el local pueda funcionar un café en el predio ubicado en la calle 68, número 0505, Barrio Recreo, le informo lo siguiente. Mediante inspección realizada al sitio objeto de la solicitud y consulta de la normatividad urbana que regula los usos en ese sector de la ciudad, la cual establece que la actividad solicitada es viable, ya que su ubicación reúne las condiciones necesarias para su funcionamiento. Entonces, ¿cómo explica uno que hoy día salgan a ordenar un cierre de un establecimiento de las mismas características en la misma unidad de planeación urbanística en la ciudad? Eso no tiene razón de ser. La administración tiene que responder por eso. Si hubo un error al momento de la expedición de este oficio, de esta certificación, pues ya eso es cuestión de la administración. Mi concepto personal es que no hubo un error, porque el decreto 0576, los cuadros que están inmersos dentro del decreto 0576 lo califican como de uso restringido, lo que indica, de acuerdo a la misma norma, al artículo A3 del mismo decreto, que previo cumplimiento de unos requisitos se le puede expedir el uso del suelo. Ahora, ¿por qué el secretario está ordenando el cierre inmediato y definitivo? Porque su concepto es que es de imposible cumplimiento obtener el certificado de uso. Y la norma dice que no. Es posible. Es posible. Como incluso, yo creo que el subconsciente traicionó allí al funcionario cuando estaba redactando la resolución de cierre, y es que él dice en varios apartes, no en uno solo, que como es tan difícil cumplir el requisito, sí, es difícil, pero no es imposible. Y eso lo dice la resolución. Podemos interpretar, ¿no?, alguna persecución con dichos comerciantes o dueños de negocios, o esto general. En el sector pues que estamos asesorando, algunos me hablan de algún tipo de persecución. ¿Por qué? Porque hay unos negocios que los procedimientos han sido más acelerados, han sido más rápidos. Hasta ahí podría decir yo. No me atrevería de pronto a afirmar o a ir un poco más allá, porque pues no tengo pruebas y me gusta hablar con pruebas en la mano. Si yo logro comprobar algo, pues obviamente lo vamos a decir públicamente y lo vamos a poner en conocimiento de las instancias. Aquí lo importante hoy día es que no puede seguir la administración municipal violándole el debido proceso de manera tan flagrante y grosera, en nuestro caso particular, a la doctora Ana Karina Julio, propietaria de Alicante. No lo pueden seguir haciendo. Yo no puedo llegarte a ti con una orden de cierre de un día para otro. Yo no puedo hacer eso, más aún cuando te generé confianza legítima con un certificado anterior diciéndote que allí en ese mismo sector podía funcionar tu negocio. La misma confianza legítima que expuso y fue derrotado en varias oportunidades Carnecol, porque en esta oportunidad sí puede entonces aplicar la confianza legítima, abogado, si para el caso de Carnecol en diferentes batallas jurídicas también le sucedió exactamente lo mismo y están fuera del negocio. La confianza legítima es uno solo de los argumentos que estamos esgrimiendo, uno solo. No conozco a profundidad el caso de Carnecol, pero me atrevo a decirlo públicamente sin temor a equivocarme y reconociendo pues la defensa del doctor Jairo, y es que Carnecol tampoco, por incómodo que fuera, tampoco podría salir del sitio. Tampoco, soy un convencido de eso. Se le generó un derecho, tenía un derecho. Lo que sucede es que uno no solo puede alegar confianza legítima, no solo eso. La confianza legítima es uno de los argumentos más. La norma específica de Montería, lo digo, tiene un boquete. Fue mal redactada, tiene errores. Pero eso es problema de la administración municipal. La administración municipal expide unos certificados, la administración municipal expide unos conceptos, y estos conceptos no pueden ser después decir, ay, qué pena, yo me equivoqué. No, señor. Así no funcionan las cosas dentro del marco legal. Usted referenciaba que se había argumentado por parte del gobierno municipal el sellamiento de esos restaurantes utilizando el plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Bogotá. La pregunta es, aunque haya sido un copia y pega, ¿eso está establecido en el POT de la ciudad de Montería? No, yo te reitero,
el POT de Montería permite que ellos funcionen ahí. El POT lo permite. Ahora, no podemos analizar el POT aisladamente. Nosotros no podemos sencillamente tomar el acuerdo 029 y mirarlo. No, es que hay unas normas específicas del sector. En este caso, el decreto 0576 del 2003. Y ese decreto me identifica ese tipo de establecimientos en ese sector como de uso restringido. Y cuando yo me voy dentro de ese mismo decreto al cuadro anexo, me indica y me dice claramente que sí pueden funcionar en ese sector. Eso es un tema clarísimo. El inconveniente de esto, y yo vuelvo y lo reitero, es que las normas urbanísticas no se pueden interpretar aisladamente. Esto hay que revisar la cartografía, esto hay que revisar cada unidad de planeación en la ciudad. Y esto no es problema solo de Montería, esto lo vivimos quienes trabajamos en temas de derecho urbano, lo vivimos en todo el país. Es un desorden absoluto, pero tampoco se puede desconocer un interés particular en aras, algunos dicen, de defender un interés general. No, hay que respetar unos derechos adquiridos. Ahora, que se acojan a la norma, sí, se tienen que acoger a la norma. Pero aquí lo único claro es que no se puede ordenar un cierre definitivo porque la norma no lo permite. Lo que quiere decir que el gobierno municipal está pasando por encima de su propio plan de ordenamiento territorial, doctor De la O. Claro que sí, lo está desconociendo. Lo está desconociendo. ¿Cómo argumenta con el plan de ordenamiento territorial de Bogotá para defender una causa que es del municipio de Montería? No logro entender esa... Dentro del numeral cuarto de la resolución que ordena el cierre, nos citan el decreto 194, que es una norma compilatoria de todas las normas urbanísticas de la ciudad de Bogotá. Ahí lo citan expresamente. Entonces yo no entiendo, habría que preguntarle pues, al funcionario que firma esta resolución, al señor secretario de gobierno, a ver qué sucedió. Pero básicamente, pues esa es la norma compilatoria de las normas urbanísticas de Bogotá, y las normas urbanísticas son específicas por cada ciudad. Doctor Javier, ¿ya fueron notificados los establecimientos del cierre? En el caso específico que representamos, Café Alicante fue notificado el día 7 de mayo, el término se nos vencía hoy y hoy procedimos a presentar los recursos de reposición y apelación contra esta resolución de cierre precisamente. ¿Ante quién le presenta? Ante el mismo señor, ante el despacho del secretario de gobierno. Extrañado porque veía unas declaraciones de él que decía que esos términos se vencían ayer. Hasta hoy me entero que esos términos son de 9 días. La ley 1437 es clara y establece que los términos son de 10 días. Mientras no se resuelvan, los recursos de reposición y apelación siguen funcionando. Claro, porque el recurso se concede en el efecto suspensivo. Tienen que seguir funcionando, no pueden ejercer ningún tipo de acción de cierre. Si el gobierno municipal se ratifica después de este recurso de reposición y apelación en su decisión, ¿les queda alguna instancia administrativa? Sí, claro, porque esto se trata de simplemente agotar la vía gubernativa. El tema de fondo es este, y es en lo que la administración debe pensar. Y hago la analogía con el caso Carnecol. ¿Cuánto nos va a costar como municipio este tipo de demandas administrativas por este tipo de errores? Yo entiendo que la norma es compleja de comprender, porque es un tema complejo. Por eso uno pide un poco más de cuidado al momento de expedir este tipo de resoluciones de cierre. En nuestro caso específico se está violando el debido proceso. En nuestro caso específico con Café Alicante, simplemente se le hizo una visita de conformidad a la ley 232, que es una norma de control de establecimientos de comercio, y inmediatamente luego del término conferido se procedió a ordenar el cierre sin siquiera dictar un auto que ordenara la apertura de una investigación. Esto es violatorio completamente del debido proceso, lo tenemos claro, nos ratificamos dentro del documento que se presentó a Secretaría de Gobierno, se citan jurisprudencias del Consejo de Estado, jurisprudencias de la Corte Constitucional y las mismas normas que la Secretaría de Gobierno parece desconocer. Abogado, usted en una parte aseguró que el uso restringido obviamente no prohíbe que este tipo de negocios proliferen en este sector. ¿Cuáles son esos requisitos que deben cumplir para poder funcionar allí en esta zona donde actualmente se encuentra Café Alicante? El mismo decreto 0576 del 2003 los establece. Y es lo que se denomina un plan de implantación. Así de sencillo. Garantiza parqueo, garantiza movilidad. Que tú no vas a entrar allí a ese sector a dañarlo. Hombre, es que a 40, 50 metros de Alicante hay otros establecimientos que causan mayor impacto.
Esa es la pregunta que hoy día nos estamos haciendo. ¿Por qué el afán en cerrar estos establecimientos de comercio? Ahí está la pelotica, la pregunta del millón es esa. Nosotros estamos haciendo un trabajo de carácter técnico, jurídico, y le estamos demostrando a la administración que su misma norma permite que estos establecimientos funcionen allí en ese lugar. Mira, aquí lo único que está cambiando es el actor. Este es el caso igualitico a Carnecol. No tiene pierde, pero es lo mismo. ¿Sabes qué, Gustavo? Y esto hace recordar un poco del tema del uso del suelo, hace recordar el tema de Pasajes del Sol. Recuerde que era una calle y que se tomó y se montaron negocios, se cambió el uso del suelo. O sea, el uso del suelo se cambia a la manera, a la conveniencia que cada quien lo necesite. Ahora, hay algo, Gustavo, con relación a lo que decías de Carnecol. Hay una diferencia fundamental y son las fechas. Carnecol, hasta donde sé y lo que pude leer en prensa, aducía una confianza legítima con base a un uso de suelo, pero expedido con base a la norma anterior. Y allí la administración contestó y dijo, mire, yo no te cambié abruptamente las reglas, esa norma perdió vigencia, no te lo valgo. Acá hay un punto fundamental, y es que esta certificación fue expedida con base a la norma vigente. Ahí cambian diametralmente las cosas. La norma está vigente, entonces ¿por qué te digo que sí y después te digo que no puede funcionar? No, y recordemos que esto no es tan fácil, esto hay que hacer un papeleo, Cámara de Comercio, hay que prácticamente, o sea, no es tan fácil abrir un restaurante a pesar de las inversiones que hay que hacer, porque hay que hacer unas inversiones, el tema de papeleo no es tan fácil, y ellos mismos autorizaron el uso del suelo. Claro, mira, hay algo que es fundamental y uno cuando estudia estos temas de derecho urbano, por allá en las primeras clases de la especialización siempre le ponen a uno los ejemplos del País Vasco. El País Vasco se desarrolla con base a los restaurantes. ¿Qué está sucediendo en Montería? La norma va por un lado y la realidad social va por otro lado. Tú pasas en el caso de Café Alicante, pasen hoy y verán ahí, todo el mundo llega ahí, todo el que tiene capacidad para llegar, llega. Entonces, uno no puede desconocer esas realidades sociales. La norma no puede ir por un lado. ¿Qué es lo que sucede? Oye, estamos hablando de un decreto del año 2003 que están aplicando. O sea, han pasado 12 años. Yo creo que en las últimas administraciones Montería ha cambiado demasiado. ¿Por qué esta norma no se ha ajustado? No sé. Gravísimo que hoy estamos aquí a 21 de mayo, 22 de mayo, y no se ha presentado siquiera para discusión el plan de ordenamiento territorial. La administración tiene hasta 6 meses antes, es decir, el plazo se vence la próxima semana. Y según me informaban ayer, no se ha contratado siquiera el consultor para que se haga este estudio. Entonces, cuando tú haces todas las carreras, pasa este tipo de situaciones. Yo te reitero el ejemplo, si tú revisas la norma específica del sur, de la granja y esa zona, no tiene cuadro donde te especifique el tema de suelos. En términos de tiempo, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora con este procedimiento, Javier? Nosotros solicitamos unas pruebas, de hecho, fueron pruebas documentales. El periodo probatorio del Código Contencioso Administrativo, la Ley 1437, establece que son hasta 30 días para decretar estas pruebas y lo que pues el despacho se tome para resolver los recursos de ley. Si se ratifican, si siguen obstinadamente ordenando el cierre, obviamente vamos a proceder a las vías judiciales, pero tenemos que agotar primero este trámite ante la misma administración municipal, que esperamos que entienda estos argumentos, porque tratamos de ser lo más didácticos posibles al momento de exponerlos. Yo, para finalizar, doctor Javier de la Hoz, yo tengo mucho pesimismo frente al tema y se lo digo muy honestamente por lo siguiente. En el caso de Carnecol pasó exactamente lo mismo. Las reposiciones se hicieron ante el gobierno municipal, etcétera, etcétera, pero después que se las ratificaron y antes de participar en las acciones administrativas o ante los tribunales, igual fueron sellados y desalojados. ¿No les va a pasar lo mismo a Café Alicante? Yo digo que no, y te reitero la diferencia. Carnecol estaba alegando una confianza legítima con base a un uso de suelo expedido con la norma anterior. Nosotros estamos alegando, además de confianza legítima basados en un documento expedido con base a la norma vigente, además de eso estamos alegando que efectivamente sí se puede operar en ese sector. No solo confianza legítima, es que la norma específica, el decreto 0576, permite que en esa UDP, en ese sector específico, funcionen este tipo de negocios. Doctor Javier, muchísimas gracias. Vamos a estar muy atentos frente a esta situación. Esperemos que
Ojalá se puedan lograr poner de acuerdo. Yo no entiendo estas decisiones del gobierno municipal, les soy sincero. Uno no entendería cómo le entregan un permiso a alguien para que funcione y después se lo quitan. En fin, es una situación muy compleja que ojalá se logre debatir y analizar, porque es que viene un nuevo POT y en ese nuevo POT hay que estar muy pendiente, porque ahí es donde vienen los dolores de cabeza, donde se van a fijar las áreas, las que están habilitadas y las que no. Y bien lo referenciaba Darío, esto es de acuerdo a conveniencia. Cuando era la calle del Ñato, nadie dijo nada. Y afectaron un sector residencial y lo impactaron tanto que en esa calle de la perdición, la lujuria, el licor y quién sabe qué otra marimoñas más, hicieron que vendieran muchos las viviendas que allí tenían desde hace muchos años en un sector residencial. La demora fue que levantaran, que entre otras cosas, ese proceso sigue vigente. Y ya se han realizado audiencias donde está involucrado el exalcalde de la ciudad de Montería, Marcos Daniel Pineda García. 12 del mediodía, 26 minutos. Vamos de inmediato con el resumen judicial. Barney Berrocal con las muy buenas tardes. Hay noticias alrededor de muertes, accidentes de tránsito en el departamento de Córdoba. Muy buenas tardes. Barney. Montería Radio 38 grados. Sí, Gustavo. Sí, lo estamos escuchando, Barney. Bueno, tenemos referencia de un accidente de tránsito, ¿no? Sí, hubo un accidente de tránsito a la altura del Retiro de los Indios esta mañana. Una buseta de la empresa Tucurá se salió de la vía y cayó volteada a una orilla de la carretera en un canal. Al parecer el conductor, debido a la llovizna, la carretera mojada y al parecer falta de visibilidad, perdió el control de la buseta y cayó a la orilla de la carretera, pero afortunadamente, Gustavo, no se registraron personas fallecidas, algunos heridos, pero también con heridas leves, pero afortunadamente este accidente no pasó a mayores. Ese es el reporte más reciente de accidente de tránsito. Ayer también ocurrió uno muy curioso en el municipio de Pueblo Nuevo. Un camión cargado de ganado le pasó por encima a dos personas que se movilizaban en una motocicleta, pero también lograron salvar su vida milagrosamente. La moto quedó debajo de la llanta del camión, pero ellos alcanzaron a tirarse y por poco el camión nos arrolla, pero también resultaron ilesos de este accidente. Quien sí no corrió con la misma suerte fue el soldado Robert Andrés Herrera Blanco, en el municipio de Tierra Alta. Este soldado natural de Planeta Rica, hace unos 6 meses estaba prestando el servicio militar en la base de Tierra Alta. Allí, por algunos problemas que se le habían detectado de una hernia, el batallón Junín lo había destinado para oficios que no tenían nada que ver con salir a los campamentos ni salir al monte, sino que estaba en el batallón, en la base militar, hacía aseo, alojamiento, botaba la basura. Precisamente en uno de estos trabajos iba a botar la basura desde la base militar de Urrá hacia un sitio que ellos tienen destinado para esto. Cuando iba en el camión, en la parte trasera, al parecer en un brinco del camión, este joven se salió de este vehículo y cayó dándose un golpe en la cabeza y no alcanzó a ser trasladado al hospital o a la base militar para ser atendido y murió en el sitio de los hechos. Repito, Robert Andrés Herrera Blanco, un joven de apenas 18 años de edad, quien murió en extrañas circunstancias allí en el municipio. Y las autoridades militares, eso es lo que está pidiendo la familia de este militar, está pidiendo que la brigada les diga algo, hombre, el accidente o así, pero al parecer no han sido informados de qué fue lo que realmente ocurrió, cómo fue que el militar falleció, Gustavo. Este es en resumen judicial en el departamento de Córdoba. Los otros hechos judiciales ocurrieron en la ciudad de Cartagena, pero tienen que ver con residentes del departamento de Córdoba, personas del departamento de Córdoba. Fueron asesinadas en las últimas horas 2 personas en el municipio o en la ciudad de Cartagena, mejor. Luis Javier Rojas Ravela, de 33 años de edad, fue asesinado ayer en Fredonia, eso en Cartagena. Allí que estaba cumpliendo una cita, al parecer una persona lo había llamado para cumplir una cita. Antes de que llegara la persona que le puso la cita, pasó una motocicleta con 2 personas y le dispararon, o tal vez pudo ser la misma persona que le puso la cita, Gustavo, quien las autoridades están investigando de qué se trató. La otra víctima es Francisco Manuel Soto González, también natural del departamento de Córdoba, quien fue asesinado a las 9 de la noche de varios impactos de bala en el corregimiento de Pasacaballo, también
cerca a Cartagena, Gustavo. Pues muchas gracias, Barney. Ahí está el completo informe judicial que nos entrega a esta hora del mediodía. Y para finalizar, el presidente de la República acaba de hacer un pronunciamiento. Ha dicho que la fuerza pública seguirá cumpliendo con su deber. Esto en reacción a la decisión de la FARC de levantar unilateralmente el cese al fuego. Durante un evento cultural Colombia-China, el presidente Juan Manuel Santos le dijo a la FARC que la fuerza pública seguirá cumpliendo con su deber pese a que esa guerrilla anunciara suspensión de la tregua unilateral. Por su parte, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, dijo: el cese al fuego de la FARC era una caricatura. 12 del mediodía, 30 minutos. Una feliz tarde para todos. Las noticias de Montería, Córdoba y el mundo en Montería Radio. 38 grados.